El problema de la ultraderecha en España no tiene que ver con, digamos, con las manifestaciones en su superficie, con que venga un escuadrista con micrófono como Vito Quiles o como Endongo, o que vengan matones musculados como Dani Esteve, o que vengan tipos que dan palizas. El problema de la extrema derecha es que es una manera de reaccionar frente a una serie de impulsos políticos democráticos que se produjeron en este país. El fenómeno de la extrema derecha, que no es solamente un fenómeno político, ahora explicaré por qué, es una reacción inicialmente a lo que representan Podemos y el independentismo, y después también al hecho de que el PSOE acepte ponerse de acuerdo con Podemos y con el independentismo. Esa reacción no es solo una reacción política, esa reacción no es solamente Vox, esa reacción es una reacción de Estado. La extrema derecha en España tiene referentes políticos, tiene referentes en el Poder Judicial, tiene referentes en el periodismo y en el poder mediático, tiene referentes en la empresa. La derecha en España ha entendido mucho mejor que la izquierda Antonio Gramsci y la pelea ideológica y cultural, y ha entendido seguramente mucho mejor que la izquierda a la hora de comprender lo que decía Lenin del Estado. Tenemos una derecha en este país que se radicaliza, pero que sobre todo se organiza, y organiza sus piezas en los diferentes ámbitos. La clave para entender que exista Vito Quiles y que exista Endongo es que tienen una cobertura mediática y empresarial por encima, y que ellos saben además que una parte muy importante de los jueces de este país les van a proteger. Y ellos saben que incluso dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los sectores situados más a la derecha ocupan las posiciones más relevantes. La derecha tiene claro que la democracia no es un mínimo común ideológico, que la democracia es una manera de organizar el poder, que si los resultados de la democracia perjudican a los oligarcas y a los que siguen controlando sin presentarse a las elecciones las principales palancas de funcionamiento del poder, si la democracia cuestiona eso, las democracias les dejan de valer y dan golpes de Estado. Y aquí viene lo que quiero decir. Creo que los antifascistas tenemos que reconocer que la derecha es más lúcida que nosotros a la hora de entender cómo se organiza el poder. El problema no es la democracia, el problema es estar organizados en diferentes ámbitos. El antifascismo tiene que estar organizado en todas partes, tiene que estar organizado en los parlamentos, tiene que estar organizado en la calle y en la movilización social, pero también tiene que estar organizado en el periodismo. Hace falta periodistas que investiguen y que trabajen para producir resultados antifascistas en su acción, porque el antifascismo sí es un mínimo común ideológico. La náusea frente a lo que representa el fascismo es como un agente en muchos sitios. Y en España hay policías de izquierda y hay guardias civiles de izquierda, pero tienen miedo a decirlo en un ámbito donde saben que eso siempre se va a entender como minoritario y que eso dificulta las posibilidades de ascenso. Hay fiscales y hay jueces de izquierdas en España. Pero claro, después de lo que le ha pasado, nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, cualquiera se atreve a hacer algo. Si en este país los antifascistas somos capaces de entender que la pelea no es solamente declarativa, que la pelea no es solamente decir uy, uy, qué mal Vox, sino que la pelea tiene que ver con un combate en los medios de comunicación. No puede ser que cuando gobierne la izquierda pueda tener licencias la familia Berlusconi o puedan tener licencias mentirosos profesionales. No puede ser que si gobierna la izquierda, en este país no se haga una investigación sobre todos los jueces y fiscales que preparan opositores y no declaran a Hacienda los emolumentos por preparar a esos opositores. No puede ocurrir, después de lo que hemos sabido con la policía patriótica, que siga vistiendo el uniforme del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil algunos de los que han participado en esas operaciones políticas dirigidas por la derecha. Yo sé que dar esa pelea dentro del Estado, que dar esa pelea en el contexto de los medios de comunicación, implica que te revientan, como me ocurrió a mí.
Pero hemos llegado a un lugar en el que creo que ya es evidente que no se iban a conformar con los de Podemos y con los independentistas, que van a reventar a todo el mundo. Y por eso yo no tengo problema en hablar del elefante presente en la habitación. Yo sé que algunos periodistas supuestamente progresistas dicen no hablemos de lawfare cuando hablemos de lo de Zapatero. No, el auto es una cosa como muy seria. Yo sé lo que significan las consultoras de los expresidentes y eso no es bonito y eso no es hermoso, pero no soy ingenuo. Vivimos en un país en el que el presidente Suárez tuvo una acusación de violación de una mujer, en el que el presidente Felipe González reconoció ante Juan José Millás en una entrevista que pudo volar a la cúpula de ETA en Vidar, en territorio francés, y que no dio la orden, pero que se arrepintió de no darla. Eso era un reconocimiento no implícito, explícito, de estar detrás de una organización terrorista de Estado, que José María Aznar participó en crímenes de guerra y que Mariano Rajoy no solamente aparecía en los papeles de Bárcenas como beneficiario de una trama mafiosa de financiación ilegal, sino que además organizó contra la ley, contra el derecho, todo un operativo de policías contra sus adversarios políticos. Y a ninguno de esos ha habido una investigación policial o una investigación de la Fiscalía que les lleve a la Audiencia Nacional. Y eso tiene que ver con que determinados consensos se han caído. Algunos pensaban que determinadas cosas solamente nos podían ocurrir a los rojos de la hoz y el martillo. Ahora debería haber una cierta lucidez antifascista para entender que ya no hay diferencias entre rojos y socialdemócratas, que la maquinaria de extrema derecha que opera desde el Poder Judicial, desde los medios de comunicación, desde el poder empresarial, opera contra todos aquellos que queremos por lo menos vivir en un país en el que se pueda respirar.